Cuando abordamos la idea de que un hombre pueda llegar a implorarte de rodillas si actúas de cierta manera, no estamos aludiendo a maquinaciones o estratagemas manipuladoras, ni a artilugios superficiales para captar su atención. Dejemos eso claro desde el principio. Lo que realmente deseo transmitirte hoy y lo que constituye el núcleo de este mensaje transformador es que la única vía auténtica para que alguien te busque con genuino interés, te estime, sienta tu ausencia y, finalmente, se percate del valor inmenso que pierde al no tenerte en su vida, es que tú misma asumas la determinación inquebrantable de no mendigar afecto, de no resignarte a migajas emocionales y de no entregarte desde un lugar de carencia o necesidad, sino desde la plenitud de tu ser. Porque el magnetismo más potente y duradero que podés poseer en cualquier etapa de tu existencia es sin duda alguna tu capacidad de desapego emocional, tu firmeza inquebrantable al establecer límites claros y saludables y tu dignidad que debe permanecer impoluta e intocable frente a cualquier persona que pretenda ofrecerte menos de lo que verdaderamente mereces. Esta es la premisa fundamental sobre la que construiremos un camino hacia tu empoderamiento. Resulta frecuente observar en el consultorio a numerosas mujeres que expresan con desazón: doctor, hice lo imposible por él, lo complací en cada aspecto, lo atendí con esmero, le prodigué amor sin condiciones, y a pesar de todo, me abandonó o me trató de forma despectiva. Lo que a menudo estas mujeres no logran comprender es que una disponibilidad excesiva y sin restricciones no genera respeto, sino que paradójicamente produce desinterés. La lógica es sencilla pero contundente. Aquello que se entrega sin medida, sin valoración previa y sin establecer condiciones basadas en el respeto mutuo, inevitablemente pierde su valor a los ojos de la otra persona. La percepción humana tiende a apreciar aquello que es escaso o que requiere un cierto esfuerzo para obtenerse y conservarse. No se trata en absoluto de simular frialdad o de adoptar una postura de indiferencia calculada. Más bien, la esencia radica en comprender profundamente que cuando te amas a ti misma y te respetas con sinceridad, la otra persona capta ese mensaje inconfundible. Percibe que no estás dispuesta a sacrificar tu integridad ni tu valía por nadie más. Esta toma de conciencia genera un impacto psicológico de gran profundidad, un eco que ninguna táctica superficial o juego de seducción puede jamás replicar. El entramado del cerebro humano, y de manera particular el cerebro masculino en el contexto de las relaciones afectivas, opera bajo principios específicos que lo hacen reaccionar de forma contundente ante la escasez y el valor percibido. En el instante en que tú, con genuina convicción, te transformas en una persona que no se entrega de forma indiscriminada, que no está disponible a cualquier costo, que no tolera la falta de respeto ni la desconsideración, entonces de forma casi inevitable, aquel individuo que en su momento no supo apreciar tu verdadero valor, comienza a confrontarse con la cruda realidad de lo que está perdiendo. Esta revelación surge porque ya no posee la certeza incondicional de que tú permanecerás a su lado esperando pacientemente o aceptando cualquier trato. Esta nueva dinámica activa en su mente un proceso de reevaluación que puede ser sumamente incómodo, pero a la vez poderosamente revelador. Lo que aquí te ofrezco no es en absoluto un compendio de trucos para manipular. Es más bien un sendero inequívoco hacia tu más profundo empoderamiento. Si pones en práctica estos principios, no solo conseguirás que esa persona te busque o incluso que llegue a implorarte su regreso, sino que, y esto es infinitamente más importante, aprenderás a vivir de una manera en la que jamás volverás a sentir la necesidad de rogar por atención o afecto, porque tu inquebrantable dignidad se convertirá en tu escudo más robusto y en tu imán más potente. Si deseas continuar este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, te invito a suscribirte a El Poder de Elegirme para no perderte ningún contenido transformador. Quiero que interiorices un concepto crucial, que grabes esto a fuego en tu conciencia. Lo que verdaderamente impulsa a una persona a regresar a tu lado, a reconectar o a buscar una nueva oportunidad. No son las innumerables acciones que realizaste por ella en el pasado, sino más bien aquellas acciones que,
con firmeza y autoconocimiento, decides dejar de hacer en el momento en que percibes que no estás recibiendo el trato o el valor que auténticamente mereces. Esta es una verdad que a menudo se subestima, pero cuyo impacto es devastador y revelador. El vacío que tu ausencia digna deja, el espacio que ocupabas y ahora está deshabitado, pesa considerablemente más en la balanza emocional que cualquier sacrificio excesivo o cualquier entrega incondicional que hayas podido hacer. En el campo de la psicología, a este fenómeno lo denominamos el poder del desapego y su funcionamiento es tan sutil como efectivo. Su eficacia radica en que, cuando no te aferras a una situación, a una persona o a una expectativa, cuando eres genuinamente capaz de soltar, el otro individuo se ve forzado a confrontar la dura realidad de tu ausencia. Se enfrenta al espejo ineludible de su propia pérdida, a la profunda incomodidad de ya no tenerte presente en su vida. Es precisamente en ese punto donde emerge un fenómeno psicológico de gran interés. Si en el fondo de su ser existía un amor genuino, una conexión auténtica, ese hombre, al sentir el vacío, tomará conciencia de su error, reaccionará de forma contundente, iniciará una búsqueda activa y, con toda probabilidad, solicitará una nueva oportunidad implorando tu regreso. Por otro lado, si ese amor nunca fue real o si la conexión era meramente superficial y utilitaria, entonces esa persona simplemente desaparecerá de tu órbita. Y aunque esta última posibilidad pueda generar un dolor inicial y punzante, es, paradójicamente, la mejor noticia que podrías recibir, porque te habrás liberado de alguien que, por su propia naturaleza o por su incapacidad para valorar, nunca habría podido ofrecerte el lugar y el aprecio que te corresponden. Este contenido, cada palabra que lees, está diseñado para desmantelar la creencia errónea de que la entrega ilimitada y sin condiciones es el camino más directo para ser amada y valorada. Porque la verdad profunda y liberadora es que la fuerza inquebrantable de tu amor propio es el único factor que convierte a una mujer en inolvidable, en respetada y en genuinamente deseada. Te lo diré sin ningún tipo de ambages ni rodeos. La bondad sin límites, aquella que se desborda hasta la sumisión, te conduce a la invisibilidad. La dignidad, por el contrario, cuando es firme y se mantiene erguida, te transforma en un ser magnético, en un imán irresistible. Y esa precisamente es la clave esencial que deseo revelarte y que cambiará para siempre tu perspectiva sobre las relaciones. Si implementas esto que te estoy compartiendo, si te eliges a ti misma en primer lugar, si con valentía estableces límites infranqueables, si logras desapegarte del atávico miedo al abandono, si desarrollas la capacidad de retirarte con elegancia y firmeza cuando percibes que no te están ofreciendo lo que mereces, entonces y solo entonces Él te buscará. Sentirá tu ausencia como un aguijón constante, comprenderá el inmenso valor de lo que perdió y en un sinfín de ocasiones, sí, llegará a implorarte de rodillas que regreses a su lado. Pero lo más trascendental, lo que realmente marca la diferencia en este proceso de empoderamiento, es que cuando ese momento llegue, cuando Él se encuentre suplicando, tú ya no dependerás emocionalmente de su ruego, porque para entonces habrás descubierto una verdad inmutable. Tu valor intrínseco no se mide en la intensidad con la que te ruegan o la desesperación con la que te buscan, sino en la inquebrantable firmeza con la que te niegas a negociar tu dignidad, cueste lo que cueste. Esa es la poderosa introducción a este viaje de autoconocimiento y fortaleza, y quiero que me acompañes bloque a bloque en esta profunda exploración. Vamos a sumergirnos a fondo en cómo opera la mente humana cuando percibe la ausencia de alguien valioso, cómo se activa el deseo genuino cuando existe un respeto mutuo, cómo el desapego se erige como el imán de atracción más formidable, y cómo finalmente el amor propio se convierte en la única estrategia real, sostenible y duradera para que te valoren de verdad en todas las esferas de tu vida. Si todo esto resuena contigo, no olvides suscribirte a El Poder de Elegirme para seguir descubriendo los secretos del amor propio y las relaciones sanas. El primer pilar fundamental que debes comprender y asimilar, si tu verdadero anhelo es que alguien llegue a suplicarte de rodillas, es la inmensa fuerza del desapego afectivo.
contra lo que muchas mujeres erróneamente creen, lo que genuinamente enamora, lo que despierta un interés profundo y lo que verdaderamente impulsa a una persona a valorar tu presencia y tu singularidad, no es la persecución constante, ni la disponibilidad ilimitada y sin cuestionamientos, sino más bien la capacidad inherente de saber estar presente sin sentir una necesidad imperiosa del otro, de poder compartir tu vida y tus experiencias sin aferrarte de forma asfixiante y de amar de una manera libre y plena, sin convertirte en esclava del miedo irracional al abandono. El apego desmedido, esa atadura emocional que te sujeta al otro por temor a la soledad, es el gran antagonista del amor propio y el enemigo declarado de una atracción madura y saludable. Porque aquella persona que vive aferrada, que proyecta una dependencia constante, transmite de manera inconsciente una profunda inseguridad, una ansiedad palpable y, en última instancia, la idea subyacente de que su existencia y su bienestar dependen enteramente del otro. Y esa dependencia, lejos de generar amor o un lazo duradero, lo que invariablemente produce en la otra persona es hartazgo, aburrimiento y, tristemente, una gradual pero perceptible falta de respeto. He tenido la oportunidad de escuchar en el diván de consulta a mujeres que, con lágrimas en los ojos y una profunda desilusión, me expresaban: «Doctor, yo lo entregué todo sin reservas. Estaba a su disposición a cualquier hora del día o de la noche. Renuncié a mis propios planes y aspiraciones, soporté sus continuos desplantes, lo perdoné una y otra vez ante sus errores y, a pesar de todo, él me dejó». La respuesta a esta desgarradora situación es, aunque dolorosa de escuchar, meridianamente clara: precisamente porque estuviste excesivamente disponible, porque tu amor se había transformado en una especie de prisión sin ventilación para el otro, él dejó de percibir y de valorar lo que tenía a su lado. Esto sucede porque no hay magnetismo ni atracción en aquello que se percibe como absolutamente seguro, eternamente presente e incondicional, especialmente cuando esa incondicionalidad no se sustenta en una base de dignidad y respeto mutuo. El desapego, por el contrario, ejerce un efecto psicológico poderosísimo, casi magnético. Cuando no te aferrás, cuando transmites esa libertad intrínseca, el otro individuo experimenta la nítida sensación de que puede perderte en cualquier momento. Y esa inquietante sensación activa en su mente una serie de mecanismos de búsqueda, de interés renovado y un deseo profundo por reconectar y preservar lo que antes daba por sentado. Si te sientes identificada con estas palabras y buscas un cambio real, te animo a que te suscribas a El Poder de Elegirme, donde encontrarás más herramientas para tu transformación. La psicología cognitiva, esa fascinante rama que explora cómo pensamos y percibimos el mundo, nos explica con claridad que los pensamientos relacionados con la posible pérdida de algo valioso generan un notable nivel de disonancia en el cerebro humano. Esta disonancia, esa incómoda discrepancia entre lo que se esperaba y lo que podría ocurrir, obliga a la persona a replantearse de forma radical su comportamiento y sus prioridades. En el intrincado universo de las relaciones afectivas, cuando un hombre se da cuenta con absoluta certeza de que tú eres capaz de continuar tu camino sin él, de que no lo necesitas para mantener tu existencia, de que tu vida no se derrumbará ni perderá sentido si él no está presente, entonces se ve forzado, compelido a evaluarte desde una perspectiva completamente distinta, desde un lugar donde tu valor se magnifica. Y en muchísimas ocasiones, si en el fondo de su corazón existe un sentimiento genuino y auténtico, este es el punto de inflexión exacto donde comienza a buscarte con una intensidad y una desesperación sorprendentes. Pensemos en Alicia, una mujer de 51 años que llegó a consulta con una historia reveladora, exclamando: «No entiendo qué sucedió, yo lo perdonaba todo, cualquier error, y él nunca cambiaba. Pero cuando dejé de rogarle y me enfoqué exclusivamente en mi propio bienestar, fue él quien empezó a buscarme como un loco». Lo que aconteció en el caso de Alicia no fue ninguna suerte de magia o un truco de manipulación. Fue, ni más ni menos, el efecto natural e ineludible del desapego genuino. Cuando Alicia, con una determinación inquebrantable, dejó de entregarlo todo a cambio de nada, cuando comenzó a establecer límites claros y saludables en su relación, y cuando
Con una seguridad recién descubierta, se mostró capaz de construir y vivir su propia vida sin la necesidad imperiosa de su pareja. Fue entonces cuando su compañero se enfrentó de golpe con la cruda y tangible realidad de que podía perderla para siempre. Y en ese preciso instante, por primera vez en años, comenzó a valorarla en su justa medida, a apreciar la persona que tenía a su lado. Es crucial que comprendas esto a la perfección. El desapego no debe confundirse con frialdad emocional, ni con una indiferencia fingida, ni mucho menos con un juego de estrategia para manipular. El desapego es, en su esencia más pura, un estado interno de profunda libertad. Es un espacio donde eliges amar porque así lo deseas, y no porque sientas una necesidad desesperada del otro, donde decides permanecer porque así lo quieres y no porque el miedo a la soledad te paralice, donde puedes disfrutar plenamente de la compañía del otro, pero también y con la misma intensidad de tu propia compañía y de tu individualidad. Ese estado de libertad, esa autonomía emocional, resulta extraordinariamente atractivo precisamente por su rareza. La inmensa mayoría de las personas, lamentablemente, ama desde un lugar de dependencia, desde el miedo atávico al abandono, desde el apego insano. Por esta razón, cuando un hombre tiene la fortuna de encontrarse con una mujer que no necesita rogar por afecto o atención, que posee la sabiduría y la fuerza para retirarse con dignidad cuando no se le valora, que es capaz de expresar con serenidad y convicción: me agrada enormemente estar contigo, pero debo decirte que no te necesito para existir. Esa experiencia genera en él un impacto psicológico de una profundidad inmensa y duradera. Tomemos el caso de Clara, una mujer de 49 años, cuyo esposo se había acostumbrado a que ella soportara todo tipo de situaciones: infidelidades, faltas de respeto flagrantes y una indiferencia constante. Clara, impulsada por el miedo a la soledad, lo perdonaba una y otra vez, anulándose a sí misma en el proceso. Cuando, en el marco de la terapia, comenzamos a trabajar en su desapego, la primera acción que ella emprendió fue la de recuperar su vida personal, una existencia que había sacrificado por completo. Volvió a reunirse con sus amistades, retomó sus rutinas de ejercicio físico y estableció límites claros e innegociables. Cuando su esposo percibió por primera vez en 2 décadas de matrimonio que ella ya no estaba dispuesta a soportar las mismas vejaciones y desconsideraciones, entró en un estado de pánico. Comenzó a buscarla desesperadamente, a suplicarle, a prometerle cambios radicales en su comportamiento. ¿Por qué esta reacción tan drástica? Porque de repente se dio cuenta de que podía perderla para siempre. Y lo más fascinante de esta transformación fue que, para Clara, en el momento en que él finalmente le imploró, ya no lo necesitaba, porque había descubierto su propia capacidad de vivir plenamente sin él. Esa libertad recién hallada le otorgó la fuerza para elegir con una claridad absoluta y consciente. Ese es el verdadero poder que emana del desapego genuino. No solo impulsa al otro a buscarte con insistencia, sino que, lo que es aún más importante, te restituye la inestimable capacidad de decidir si deseas volver con esa persona o no, porque ya no estás cautiva de la necesidad o el miedo. Para más historias inspiradoras y consejos que te ayudarán a fortalecer tu libertad, no olvides suscribirte a El Poder de Elegirme. Quiero que grabes esto con la mayor nitidez posible en tu mente, que esta verdad se convierta en un faro en tu camino. Lo que realmente motiva a un hombre a valorarte de manera profunda y sincera no es la magnitud de tu amor hacia él, sino la inmensidad y la autenticidad de tu amor hacia ti misma. Porque es el amor propio, ese fuego interior inquebrantable, el que te dota de la valentía necesaria para no suplicar, para saber retirarte con dignidad y para establecer límites firmes e innegociables. El desapego, en su esencia más pura, es intrínsecamente atractivo porque demuestra de forma palpable que posees opciones en tu vida, que tu existencia se extiende más allá de la relación con él y que, bajo ninguna circunstancia, estás dispuesta a conformarte con menos de lo que mereces. Y deseo fervientemente que comiences a practicar este principio a través de un hábito extremadamente simple pero poderoso. Cada vez que experimentes la tentación de perseguir, de rogar,
de enviar un mensaje desesperado cuando él no responde a tus comunicaciones, detente en seco y hazte una pregunta honesta y confrontativa. ¿Estoy actuando desde un lugar de amor propio o estoy cediendo ante el miedo? Si la respuesta sincera te revela que estás operando desde el miedo, respira profundamente. Tómate una pausa, espera con calma y sobre todo ocúpate de ti misma, de tus necesidades, de tus intereses. Esa breve pausa, ese acto consciente de desapego, envía un mensaje inconfundible y poderosísimo a la otra persona: mi vida y mi bienestar no giran alrededor de ti. Y créeme cuando te digo que ese mensaje, transmitido a través de la acción y la coherencia, tiene un peso y una resonancia mucho mayores que 1000 discursos o reclamos desesperados. El desapego, por lo tanto, no debe ser concebido como un simple truco estratégico para que él te busque o te ruegue. Es, en su verdadera dimensión, un estilo de vida, una forma de ser que te transforma en una persona magnética, casi irresistible, porque transmites de manera genuina y palpable que eres un ser libre, que te sientes plena en tu propia compañía y que bajo ninguna circunstancia estás dispuesta a negociar tu inquebrantable dignidad. Y cuando un hombre se enfrenta a esta realidad ineludible, a esta poderosa verdad sobre tu ser, si verdaderamente alberga sentimientos auténticos por ti, terminará buscándote con insistencia e incluso implorando tu regreso. Esto sucede porque el vacío que dejas cuando no te aferras, esa ausencia digna que provocas, se convierte en un espejo incómodo pero revelador, que lo obliga a reconocer y a apreciar tu verdadero valor, un valor que quizás antes había pasado por alto o dado por sentado. Si estás lista para abrazar esta filosofía de vida, no dudes en suscribirte al poder de elegirme para acceder a más contenido que te guiará en este camino. El segundo principio innegociable que debes comprender y asimilar con total claridad: si tu objetivo es que un hombre llegue a suplicarte con una autenticidad conmovedora, es que la dignidad personal funciona como un imán mucho más potente, más duradero y más eficaz que cualquier técnica superficial de seducción o manipulación. La razón es simple: la dignidad no puede ser simulada. No es una máscara que uno se pone y quita a voluntad. La dignidad se irradia, se transmite de forma intrínseca en cada uno de tus gestos, en cada palabra que pronuncias, en cada límite que estableces con firmeza y en cada elección que tomas en tu día a día. Y es precisamente esa coherencia inquebrantable, esa alineación entre lo que eres y lo que proyectas, lo que despierta un respeto profundo y una atracción genuina y duradera en la mente y el corazón de quien te observa y se relaciona contigo. Cuando una mujer se planta con una firmeza palpable, cuando no permite que nadie bajo ninguna circunstancia traspase la línea de lo que es aceptable y tolerable para ella, cuando su amor propio se manifiesta de manera inequívoca en la forma en que defiende su propio valor y sus principios, inevitablemente genera un impacto psicológico de gran envergadura, un eco que ningún hombre, por más indiferente que parezca, puede ignorar. Es imperativo que entiendas esto con absoluta claridad. El amor que carece de dignidad es, en esencia, una forma de esclavitud emocional, una cadena invisible que te ata a la sumisión. Por el contrario, el amor que se construye sobre los cimientos de la dignidad es una expresión de libertad compartida, una conexión en la que ambos individuos se elevan mutuamente. Muchas mujeres, lamentablemente, caen en el error de creer que ceder en todo, aguantar desplantes y faltas de respeto una y otra vez, perdonar ofensas constantes y callar sus propias necesidades para no incomodar al otro es la mejor estrategia para retener a un hombre a su lado. Sin embargo, la cruda realidad es que cada vez que adoptas esta postura de sumisión no estás reteniendo nada valioso. Lo que estás haciendo de forma dolorosa y gradual es perder una parte de ti misma y al mismo tiempo le estás enseñando a la otra persona que puede hacer contigo lo que le plazca sin ninguna consecuencia real ni reproche. He sido testigo en innumerables ocasiones, en el ambiente clínico, de casos desgarradores de mujeres que toleraron años de faltas de respeto flagrantes, impulsadas por el miedo paralizante a quedarse solas. Y lo que invariablemente ocurría no era que el hombre las valorara más, por el contrario, las despreciaba cada vez más, porque la ausencia de dignidad, la complacencia sumisa, aniquila la atracción en su raíz.
La dignidad, en contraste, posee un magnetismo inherente que es extraordinariamente potente, precisamente porque no muchas personas la practican con autenticidad en su vida cotidiana. Y cuando un hombre tiene la fortuna de encontrarse con una mujer que se respeta a sí misma de una manera radical e inquebrantable, su mente registra ese valor como algo único, como un tesoro escaso, difícil de conseguir y por lo tanto sumamente atractivo y deseable. Recuerdo vívidamente el caso de Carolina, una mujer de 50 años que durante un prolongado periodo había soportado con estoicismo la indiferencia de su pareja, justificando siempre su comportamiento con frases como está cansado, no es cariñoso, así es él. Un día, después de varios meses de terapia intensiva y de un profundo trabajo personal, Carolina tomó la valiente decisión de mirar a su pareja directamente a los ojos y expresarle con una calma sorprendente, pero con una firmeza inquebrantable: no aceptaré menos que respeto en esta relación. Si no puedes ofrecérmelo, entonces me marcharé. Esa simple frase pronunciada con una serenidad y convicción absolutas tuvo un efecto infinitamente mayor que años de sacrificios silenciosos y autoanulación. Él, que estaba acostumbrado a tenerla siempre disponible y sumisa, la percibió de repente como una persona diferente, una mujer fuerte, segura de sí misma, y comenzó a temer genuinamente perderla. No porque ella estuviera interpretando un papel o actuando una estrategia, sino porque estaba mostrando su auténtica y recuperada dignidad. Si buscas el coraje para defender tu propia dignidad, no dudes en suscribirte a El Poder de Elegirme para obtener inspiración y guía constante. La psicología cognitiva nos ilustra que los seres humanos tendemos a valorar y a apreciar con mayor intensidad aquello que sabemos que puede desvanecerse o desaparecer si no lo cuidamos con esmero y atención. Y la dignidad opera precisamente bajo este principio. Cuando un hombre es consciente de que tú, por tu propia elección y convicción, no estás dispuesta a tolerar la falta de respeto, de que no negociarás tu valor intrínseco, de que tu presencia en su vida está estrictamente condicionada a la reciprocidad, al trato justo y a la consideración mutua, empieza a percibirte como alguien a quien no puede perder con ligereza o sin consecuencias. Y si en lo profundo de su ser alberga sentimientos de amor genuino, ese será el punto de inflexión donde comenzará a buscarte activamente e incluso a implorarte su regreso, porque comprenderá que el costo de perderte es incalculablemente alto, un precio que no está dispuesto a pagar. No obstante, es crucial entender que no se trata de pronunciar frases contundentes sin sentir su verdadero peso, o de actuar una fortaleza que no posees. Se trata de que tu vida entera, cada una de tus acciones y elecciones refleje esa profunda coherencia interna. La dignidad se manifiesta de manera palpable en cómo reaccionás cuando alguien te grita o te menosprecia, en cómo respondes cuando alguien intenta manipularte emocionalmente, en cómo te retirás con elegancia y sin rencor cuando percibes que no te están valorando como mereces. Y quiero que hagas una introspección sincera sobre tu propia historia. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has traicionado tu propia dignidad, impulsada por el miedo abrumador a quedarte sola? ¿Cuántas veces has aceptado, de forma consciente o inconsciente, mucho menos de lo que verdaderamente mereces en una relación? Cada una de esas ocasiones, cada vez que cediste tu valor, tu autoestima se debilitó un poco más, se erosionó silenciosamente. Por el contrario, cada vez que defiendes tu dignidad con firmeza, cada vez que te plantas y te valoras, tu autoestima se fortalece de manera exponencial, tu energía interna se transforma y los demás, de forma inevitable, perciben ese cambio radical. La dignidad también se refleja en las exigencias que estableces para tu propia vida y tus relaciones. Una mujer que se ama y se respeta a sí misma no tiene miedo alguno de expresar con claridad lo que anhela y lo que busca en una pareja: respeto incondicional, reciprocidad genuina, lealtad inquebrantable. No se queda en silencio, esperando que el otro adivine sus deseos o necesidades, ni mucho menos acepta migajas emocionales. Y ese tipo de claridad, aunque en ocasiones pueda resultar incómoda para quienes no están acostumbrados a ella, es profundamente atractiva porque transmite una seguridad inquebrantable en tu propio valor. Recuerdo la vivencia de Marta,
Una mujer de 48 años que en sus relaciones pasadas jamás se atrevió a pedir nada, consumida por el miedo paralizante a ser abandonada. Cuando finalmente aprendió a comunicarse desde un lugar de dignidad y amor propio, comenzó a expresar con una serenidad pasmosa, pero con una convicción férrea: quiero esto, necesito esto, espero esto de ti. Evidentemente algunos hombres se marcharon de su vida incapaces de enfrentar esa nueva Marta, pero aquellos que se quedaron, aquellos que supieron apreciar su verdadero valor, la estimaron y la valoraron mucho más. Uno de ellos, el hombre que eventualmente se convirtió en su actual pareja, le confesó un día con sinceridad: me enamoré de tu fortaleza y de tu autenticidad, no de tu complacencia sumisa. Esa es la poderosa diferencia que marca la dignidad en una relación, y quiero que adoptes un hábito simple pero transformador. Cada vez que te encuentres en una situación donde alguien te falte al respeto, por mínimo que sea, no lo normalices, no lo justifiques, ni mucho menos lo calles. Exprésalo con una firmeza serena: esto que acabas de hacer o decir, no lo acepto. Esa frase repetida una y otra vez con convicción irá construyendo un muro invisible de dignidad a tu alrededor, un baluarte que se convertirá en un filtro natural contra cualquier forma de toxicidad o desconsideración. Y lo más crucial de todo es que la dignidad no se cultiva con el propósito de que él te busque o te ruegue. Se cultiva porque tú, como ser humano, lo mereces intrínsecamente. Pero, paradójicamente, cuando actúas desde esa inquebrantable firmeza, cuando demuestras con hechos que no te quedarás en un lugar donde no te valoran, es precisamente cuando más te valoran. Esa es la poderosa paradoja de la dignidad. No persigue, pero atrae. No ruega, pero recibe. No se conforma con menos, pero es buscada con anhelo. Ningún hombre, si eres una mujer del poder de elegirme, puede ignorar la fuerza magnética de una mujer digna. Y si verdaderamente siente algo por ti, esa fuerza lo confrontará, lo sacudirá hasta lo más profundo, lo llevará a buscarte e incluso a suplicarte, porque comprenderá que estás en un nivel distinto, en un lugar donde no cualquiera puede permanecer a tu lado. Y tú, desde ese lugar de poder y autoconocimiento, podrás elegir con absoluta libertad si deseas aceptarlo de nuevo o si por el contrario prefieres seguir adelante tu camino, porque la dignidad no solo atrae, sino que también te otorga el poder inalienable de decisión. El tercer principio que deseo revelarte en este viaje de autodescubrimiento es lo que he denominado el lenguaje de la ausencia. En muchas ocasiones caemos en el error de creer que lo único capaz de comunicar amor, respeto o interés genuino es la presencia constante, las palabras elocuentes o los gestos románticos. Y en esa creencia olvidamos un factor crucial. La ausencia, el vacío que dejamos, también tiene voz, y en ocasiones su resonancia es infinitamente más potente y elocuente que cualquier discurso o súplica. Cuando tomás la firme decisión de retirarte, de dejar de insistir con desesperación, cuando te guardas tu dignidad como un tesoro y no corres detrás de alguien que de manera evidente no te valora ni te respeta, esa ausencia se transforma en un espejo incómodo y punzante que la otra persona no puede evitar mirar. Y es precisamente en ese momento, al enfrentarse a su propio reflejo en el vacío que dejaste, donde comienza a comprender, de forma cruda y sin atenuantes, la magnitud de lo que está perdiendo. He sido testigo en el consultorio de docenas de mujeres que me han relatado cómo después de meses o incluso años de perseguir, de rogar, de buscar explicaciones exhaustivas y de intentar salvar lo insalvable, lo único que verdaderamente movilizó a ese hombre fue el instante preciso en que ellas dejaron de estar presentes. Cuando de repente ya no hubo mensajes esperando respuesta, ya no hubo llamadas insistentes, ya no hubo excusas elaboradas, y la ausencia se hizo presente en su vida como un recordatorio brutal e ineludible de todo lo que había dado por sentado. La mente humana, y en particular la masculina en el contexto de las relaciones amorosas, tiende a valorar con mayor intensidad aquello que no tiene disponible de forma ilimitada o que percibe como una escasez. Y la ausencia en este sentido funciona como un potente detonante psicológico, porque activa el ancestral mecanismo de privación. Aquello que antes era una certeza inmutable, una presencia garantizada,
de repente se vuelve incierto, efímero, y es entonces cuando surgen la inquietud, el deseo renovado y en muchos casos la súplica desesperada por recuperar lo perdido. No obstante, es crucial que entiendas que este poderoso efecto de la ausencia no funcionará si lo utilizas como un mero truco de manipulación, si te retirás fingiendo desinterés, pero en el fondo de tu ser sigues esperando con una ansiedad palpable que Él reaccione. En ese escenario, tu energía, tu verdadera intención te delatará. El lenguaje de la ausencia solo ejerce su verdadera potencia cuando nace de un profundo amor propio, cuando te retiras de verdad porque has tomado la firme decisión de no permanecer en un lugar donde no te valoran, cuando tu silencio es la manifestación coherente de tu dignidad. Y cuando esta autenticidad se hace presente, esa ausencia se percibe como un verdadero terremoto en la vida del otro, una sacudida que no puede ignorar. Recuerdo el caso conmovedor de Verónica, una mujer de 52 años que durante años había soportado con estoicismo la indiferencia y el desprecio de su pareja, siempre reclamando, siempre derramando lágrimas, siempre pidiendo un cambio que nunca llegaba. Nada de sus esfuerzos parecía funcionar hasta que un día, inspirada por su trabajo interno, tomó la valiente decisión de retirarse en silencio. No hubo escenas dramáticas, no hubo peleas ni discusiones. Simplemente dejó de estar presente en la vida de él de la misma manera. Y ese vacío, ese hueco que dejó, fue tan inmenso y tan impactante que el hombre antes indiferente comenzó a buscarla, a llamarla con insistencia, a suplicarle que regresara. Lo más interesante de esta historia es que para Verónica, cuando él finalmente reaccionó con tal desesperación, su regreso ya no era tan importante ni tan deseado, porque su propia ausencia, el tiempo que pasó lejos de él, le había revelado a ella misma que podía estar sola, que era capaz de ser plena y suficiente sin la presencia de ese hombre en su vida. Ese es el doble poder liberador de la ausencia digna. No solo sacude y confronta al otro, sino que de manera aún más profunda te fortalece a ti misma. Porque al retirarte con entereza, descubres que sobrevives, que tu vida continúa, que tu mundo no se derrumba en pedazos. Y esa seguridad y autoafirmación son en sí mismas profundamente magnéticas. Para más revelaciones sobre el poder del desapego y la autonomía, te invito a suscribirte a El Poder de Elegirme. Otro caso que ilustra a la perfección el lenguaje de la ausencia fue el de Paula, una mujer de 49 años que en sus relaciones pasadas siempre asumía el rol de quien pedía perdón, de quien buscaba la reconciliación y de quien cargaba con la culpa de absolutamente todo. Cuando en terapia comenzamos a explorar el poder transformador del lenguaje de la ausencia, Paula tomó la firme decisión de que en el siguiente conflicto no sería ella quien daría el primer paso para buscar la paz. Y cuando la inevitable fricción surgió, ella, en lugar de correr tras él, simplemente mantuvo un silencio digno y se dedicó por completo a su propia vida, a sus intereses y a su bienestar. Pasaron días, luego semanas, y para su sorpresa fue él quien, desesperado, apareció en su puerta pidiendo hablar, implorando otra oportunidad. ¿Qué había provocado esta reacción tan drástica? La ausencia. Esa ausencia no era una muestra de indiferencia gélida o de rencor, era en realidad una potente declaración de amor propio. Era un mensaje claro y contundente: si no me respetas, simplemente no estaré a tu lado. La psicología cognitiva nos enseña que el ser humano necesita contrastes para poder valorar y apreciar plenamente las cosas. Y la ausencia funciona precisamente como el contraste necesario de la presencia. Cuando una persona siempre está ahí, siempre cede, siempre entrega sin reservas, el otro se acostumbra a su presencia y la da por sentada. Pero cuando esa presencia desaparece de repente, el cerebro experimenta una profunda sensación de pérdida, una carencia. Y en muchos casos, si existe un interés genuino y auténtico, reacciona con una fuerza inesperada. Por esta razón quiero que reflexiones profundamente sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido un miedo paralizante a ausentarte, a retirarte de una situación o de una relación porque creías que si no estabas presente lo perderías para siempre? La paradoja es que en muchas ocasiones es precisamente tu presencia excesiva, tu disponibilidad constante, lo que lo aleja de ti. Y por el contrario,
Es tu ausencia digna, tu retirada con entereza, lo que lo impulsa a reaccionar y a valorar lo que realmente tenía. Pero recuerda, y esto es crucial, no se trata de manipular, de jugar a estrategias, se trata de ser auténtica y coherente con tus principios. El lenguaje de la ausencia solo tiene un sentido verdadero y un poder transformador cuando nace de la decisión firme e inquebrantable de no permanecer en un lugar donde no existe reciprocidad, donde tu valor no es reconocido. Esa decisión interna se siente, se transmite de forma sutil pero potente, y es ahí donde reside su verdadera fuerza. Quiero que practiques un hábito simple pero revolucionario. La próxima vez que sientas la imperiosa tentación de perseguir, de insistir, de buscar al otro, detente y pregúntate con honestidad si tu presencia en ese preciso momento es una manifestación de dignidad o de desesperación. Si tu respuesta te indica que es desesperación, elige la ausencia, elige el silencio. Elige retirarte, no desde el resentimiento o la amargura, sino desde una profunda y serena dignidad. Verás cómo esa ausencia comienza a hablar por ti, cómo envía un mensaje claro e inconfundible de que no estás disponible para ser maltratada o subvalorada. Y si ese hombre siente amor de verdad, lo escuchará con una intensidad mucho mayor que cualquier reclamo o súplica. Y si no siente nada, simplemente se irá. Y eso también será una bendición, porque habrás confirmado que ese no era el lugar adecuado para ti, que no merecía tu energía. Si esta perspectiva te resuena, te invito a suscribirte al Poder de Elegirme para seguir profundizando en estos conceptos que transformarán tu vida. El lenguaje de la ausencia es un arte sutil y poderoso que solo se domina plenamente cuando se cultiva un amor propio inquebrantable. Porque sin la base sólida del amor propio, la ausencia se transforma en una mera espera ansiosa, una tortura silenciosa. Pero cuando se fusiona con el amor propio, la ausencia se convierte en un mensaje elocuente de libertad, de autonomía y de valor intrínseco. Y créeme, ningún hombre puede ignorar el profundo vacío que deja una mujer que se retira con dignidad y entereza. Porque ese vacío pesa en el alma, incomoda profundamente, despierta conciencias y, en muchísimas ocasiones, lo impulsa a suplicar por aquello que antes daba por sentado. El cuarto principio que necesitas asimilar con absoluta claridad, si de verdad anhelas que un hombre llegue a suplicarte de rodillas, es aprender a no ceder, bajo ninguna circunstancia, ante el chantaje emocional. Porque el chantaje emocional es una de las armas más comunes, insidiosas y destructivas que utilizan las personas cuando perciben una vulnerabilidad en ti, cuando creen que pueden manipular tus emociones a su antojo. Y lo más doloroso de esta dinámica es que este tipo de chantaje solo logra su cometido cuando la víctima carece de un amor propio firme y desarrollado y cede ante la presión por miedo a la pérdida, por un sentimiento de culpa infundado o por una necesidad desesperada de aprobación externa. El chantaje emocional se manifiesta de múltiples maneras, adoptando diversas formas insidiosas. Puede expresarse a través de silencios prolongados, utilizados como un castigo deliberado para hacerte sentir culpable. Puede presentarse como amenazas de abandono, destinadas a sembrar el pánico en tu corazón. A veces se materializa en frases manipuladoras como: si me quisieras de verdad, harías esto por mí, o si fueras leal, no dudarías. Otras veces se adopta una actitud de víctima que busca generar compasión, para que te sientas obligada a ceder. E incluso, en los casos más extremos, puede manifestarse como explosiones de ira desproporcionadas, cuyo único objetivo es doblegar tu voluntad y tus límites. Lo que todas estas tácticas tienen en común es un propósito único y perverso: conseguir que tú renuncies a tus propios límites, a tu dignidad inherente y a tu libertad personal, para así poder darle al otro lo que desea sin importar el costo emocional para ti. Y quiero que esto te quede grabado a fuego. Cada vez que cedes ante un chantaje emocional, le estás enviando un mensaje claro y devastador a la otra persona. Le estás enseñando que tiene el poder de controlarte, que tu amor propio es frágil y permeable, que tus decisiones no dependen de tu propia voluntad sino de su presión y manipulación. Esa dinámica no solo destruye tu autoestima de forma gradual, sino que aniquila la atracción en su raíz, porque aunque él logre lo que quiere momentáneamente, en el fondo de su ser
pierde irremediablemente el respeto por ti. La psicología cognitiva nos enseña un principio fundamental. Los seres humanos aprendemos y reforzamos conductas a través del refuerzo. Si cada vez que alguien te manipula tú cedes a sus presiones, estás reforzando esa conducta manipuladora y consecuentemente la harás más frecuente y arraigada en la relación. Por lo tanto, el único antídoto verdaderamente eficaz y duradero contra el chantaje emocional es la firmeza inquebrantable. Recuerdo con claridad el caso de Juliana, una mujer de 55 años que me confesaba: cada vez que intento establecer un límite, mi pareja me dice que si no cedo es porque no lo amo de verdad, y siempre termino cediendo porque me siento inmensamente culpable. Esa culpa, ese sentimiento autoimpuesto, era la invisible cadena que la mantenía atada a una dinámica tóxica. Pero cuando comenzamos a trabajar en terapia, Juliana aprendió a diferenciar con claridad entre el amor genuino y el sometimiento. Y un día, cuando su pareja le espetó la acostumbrada frase: «Si me quisieras, ¿harías esto por mí?», ella respondió con una calma sorprendente pero con una convicción férrea: «Justamente porque me quiero y me respeto, no lo voy a hacer». Esa frase, ese punto de inflexión, marcó un antes y un después en su relación, porque el chantaje perdió absolutamente todo su poder en el instante mismo en que ella se mantuvo firme e inquebrantable. Y lo más interesante de todo es que él, acostumbrado a tenerla siempre a su disposición y a manipularla a su antojo, comenzó a cambiar drásticamente su actitud. Empezó a cuidarse más a sí mismo e incluso llegó a rogarle para recuperar su confianza y su afecto. Lo que ocurrió fue que la dignidad inquebrantable de Juliana le mostró a él que ya no podía seguir manipulándola con sus viejas tácticas, y esa firmeza se convirtió en un imán irresistible. Si estás cansada de ser manipulada y quieres recuperar tu poder, te animo a suscribirte al Poder de Elegirme para encontrar las herramientas que necesitas. Otro caso revelador fue el de Patricia, de 48 años, cuyo esposo utilizaba sistemáticamente el silencio como un castigo, una forma de manipulación emocional. Podía pasar días enteros sin dirigirle la palabra, esperando que ella se sintiera culpable y terminara implorando su perdón. Durante años, esta estrategia funcionó a la perfección. Hasta que un día, después de un profundo trabajo en su amor propio y su autoestima, Patricia tomó la valiente decisión de no ceder más ante esa táctica abusiva. Cuando su esposo, fiel a su costumbre, se sumió en uno de sus silencios punitivos, en lugar de correr detrás de él, Patricia siguió adelante con su vida. Salió con sus amigas, se dedicó a sus pasatiempos, se cuidó y disfrutó de su propia compañía. Y cuando él se dio cuenta de que su silencio ya no tenía ningún control sobre ella, de que su arma más potente se había vuelto inútil, perdió todo su poder. Finalmente terminó buscándola hablando e incluso suplicando su atención y su cariño, porque comprendió que ya no podía dominarla con esa estrategia. El chantaje emocional es eficaz y poderoso solo con aquellas personas que viven con un miedo constante a perder al otro. Pero cuando aprendes a no ceder, cuando te mantienes firme en tus principios, lo desarmas por completo, le arrebatas su poder. Y quiero que esto te quede grabado a fuego en tu corazón. El amor verdadero, el amor genuino nunca jamás te exigirá que traiciones tu dignidad. Nunca te pedirá que hagas algo en contra de tu propio bienestar o de tus valores. Nunca utilizará el miedo ni la culpa como herramientas para controlarte o manipularte. Si alguien hace esto contigo, no te ama de verdad, te manipula. Y si tú no lo permites, si mantienes tu firmeza inquebrantable, si respondes con calma, con convicción y con la seguridad que emana de tu amor propio, verás cómo su actitud cambia drásticamente. Quizás, y es una posibilidad real, se aleje de tu vida, y si eso sucede, será una bendición disfrazada, porque habrás filtrado a alguien que no merecía tu amor, que no estaba a la altura de tu dignidad. O quizás, y es la otra posibilidad, reaccione de forma contundente, te busque con insistencia, te ruegue su regreso, porque al perder el control que ejercía sobre ti, se da cuenta de lo que realmente significa tenerte en su vida. El hábito práctico aquí es desarrollar la capacidad de identificar con rapidez y precisión los mensajes de chantaje emocional y responder a ellos con frases claras y firmes que expresen tu inquebrantable amor propio. Si te dicen:
Si me quisieras de verdad, harías esto. Responde con serenidad. Mi amor no se mide por renunciar a mí misma. Si te amenazan con irse, responde con calma y dignidad. La puerta está abierta si no quieres estar aquí, pero yo no voy a rogarte. Si utilizan el silencio como castigo, responde con tu propia presencia digna, sin perseguir, sin rogar, sin darle más poder a su táctica. Estas respuestas no son agresivas ni confrontativas. Son firmes. Son una declaración de tu autonomía. Y la firmeza, esa muralla inquebrantable, es lo que desarma por completo al manipulador. Y aquí reside la gran paradoja. Cuando no cedes, cuando no caes en su juego, cuando demuestras que tu amor propio es mucho más fuerte que su presión, es cuando más empiezan a buscarte con insistencia. Perciben que no pueden perderte por la vía del chantaje, que tu valor está muy por encima de sus manipulaciones. Y créeme, ningún hombre puede fingir respeto por mucho tiempo. Si tu firmeza lo confronta, o se marcha definitivamente de tu vida, o se arrodilla. En ambos escenarios la ganadora eres tú, porque te quedas con la verdad y la dignidad intacta. El chantaje emocional solo posee poder si tú se lo concedes, si lo aceptas como una realidad. Y cuando aprendes a decir no sin miedo, ese poder se desvanece por completo y en su lugar aparece el respeto, ese respeto genuino que es la base de cualquier relación sana. Y ese respeto al final es lo que puede llevar a alguien a suplicarte, porque entiende que contigo no se juega, que contigo no se manipula, que contigo o se ama de verdad, con autenticidad, o simplemente no se ama. Si buscas el coraje para decir no y mantenerte firme, suscríbete al Poder de Elegirme para recibir apoyo en tu camino. Así que hoy quiero invitarte a una declaración de poder, una afirmación que resuene en cada fibra de tu ser. Nunca más negociaré mi dignidad, nunca más me pondré en segundo lugar, nunca más me conformaré con migajas emocionales. Que esas palabras se conviertan en tu guía, en tu brújula interna, porque el amor propio no es una opción, es la base inquebrantable de tu vida, la raíz de tu bienestar. Y cuando lo tienes, cuando lo cultivas con pasión, todo lo demás en tu existencia se ordena, se alinea de forma natural. Si Él te suplica, que lo haga, pero que tu decisión final no dependa de su súplica, sino de tu inquebrantable dignidad y de tu libre albedrío. Si decides volver a aceptar a alguien en tu vida, que sea porque lo eliges libremente desde un lugar de plenitud y no porque lo necesitas desesperadamente para sentirte completa. Y si decides seguir sola en tu camino, que sea con la frente en alto, con orgullo y con la certeza de que una soledad digna siempre será infinitamente mejor que una compañía indigna y tóxica. Y quiero que te lleves esto como un cierre, como la verdad última de este mensaje transformador. Una mujer que se respeta a sí misma es irresistible. Una mujer que se ama con pasión es inolvidable. Una mujer que no negocia su dignidad es inquebrantable. Esa es, sin lugar a dudas, la mujer que él puede llegar a suplicar porque sabe que contigo o se ama de verdad, con autenticidad y respeto, o simplemente no se ama en absoluto. Y esa, al final, es la única manera sana y plena de vivir, con amor propio, con dignidad y con libertad. Si quieres seguir descubriendo cómo lograr esta transformación, suscríbete ahora mismo a El Poder de Elegirme para no perderte lo último y más impactante. Nos vemos en el próximo video.